Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Capricornio, cariño, mi Cordero de Dios. Muchísimas gracias por tu apoyo, Capricornio. Están siendo punteros constantemente. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Todos los viernes a las 10 de la noche, hora de España, estamos entregando lo que es un video de reflexión. No te lo pierdas. Empezamos, mi Cordero de Dios. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Muy bien, cariño. Mi querido Capricornio, es muy curioso porque una de las imágenes que yo he visto es como que hubiera un ser humano, pero que la mitad de su cuerpo es de color negro y la otra mitad de color blanco. Capricornio. ¿Te está pasando últimamente, Capricornio, en la cual tú me dices, Richard, salgo de una y me meto en otra? ¿Cómo así, Richard? Resuelves un problema, aparentemente parece que todo ya se ha normalizado, y luego aparece otro problema. Sientes posiblemente que ya Papá Dios te da lo que es una oportunidad y luego, corazón, como que otra vez vuelves a caer en el mundo de los líos, problemas, dificultades. O tienes dinero y de repente el dinero, cariño, no sabes ni en qué lo has gastado. Se te va como agua, como si tuvieras una coladora en la mano, Capricornio. Es como que en estos momentos estuviera viendo lo que es una lucha de energía. Por eso que tienes momentos en los cuales estás vibrando bien, en las cuales estás contento, estás feliz, pero luego de una semana otra vez tienes otro problema, otra dificultad. Capricornio. Muchos de ustedes, quizás mi querido Capricornio, me dice Richard, ¿esto es casualidad? ¿O acaso me están haciendo algo? Tú tienes que hacer caso de tu intuición. Pero yo sinceramente siento, no digo a todos, que posiblemente muchos de ustedes se han topado con una persona que es mala, que es malo. Y quizá de repente, cariño, eres una persona que no se mete con nadie, que vas a tu rollo, a tu bola, que lo único que quieres es llegar a casita, estar en paz contigo, con la familia, con los tuyos. Pero puede ser que en tu entorno, cariño, eso simplemente causa envidia. Siento que hay alguien, mi querido Capricornio, que siempre está buscando la forma de que tú vuelvas a entrar otra vez en un problema.
O que simplemente Capricornio te dice, no te confíes mucho de una persona que quizás tú sabes su forma de actuar, su forma de ser, Cordero de Dios. El otro mensaje también, Capricornio, a lo mejor puede ser que estás en una etapa en la cual tienes picos altos, en la cual dices, Richard, estoy feliz, estoy contento, me siento bien, pero es temporal y luego en los otros días te entra lo que es la depresión, la angustia. Siento que las cosas se van a poner en orden, pero todavía hace falta un proceso, hace falta un tiempo, Capricornio. Trata de mantener la calma. Vamos a ver signos. Vamos a ver, cariño, signos, 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 signos. Me sale un Libra. Me sale otra vez Libra. Otra vez Libra. Tienes problemas legales también, Capricornio. Porque me ha salido la justicia, el colgado, el loco. Hay una persona, mi querido Capricornio, sea hombre, sea mujer, que posiblemente está intentando desestabilizarte. Tu signo, Capricornio, cariño. Muchos de ustedes tienen problemas legales o muchos de ustedes hay una persona que te pone obstáculos. Puede ser de elemento aire como también puede ser de cualquier otro elemento. Aries, uno más. Piscis o Acuario, cariño, tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales. Iniciales, mi querido Capricornio. Iniciales, cariño. Me sale la letra E, la letra V, la letra T y cierras con la letra A. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Vamos a ver, cariño, vamos a ver. La carta del 6 de bastos, corazón. Esta carta, mi querido Capricornio, nos hablan de rescate, cariño. Rescate. Si tú te das cuenta, aquí al fondo hay un personaje que está observando, pequeñito, no sé si se logra ver. Y aquí este personaje que te representa a ti, representa rescate. Me dicen, en este momento, Capricornio, tienes que ser primero tú, segundo tú, tercero tú. Siento como que tú quieres rescatar a una persona. Siento como que tú quieres ayudar a una persona. Pero esa persona, cariño, no se deja ayudar. O simplemente, corazón, puede ser que tú estás encubriendo a una persona. Y ahora me dicen las cartas, primero tú, segundo tú, tercero tú. Porque si tú no te rescatas, mi querido Capricornio, vas a terminar ardiendo en el infierno. No porque tú seas pecador o pecadora. Cuando te digo infierno, en tus problemas, Capricornio. Tienes que pensar en ti en estos momentos. Esto, mi querido Capricornio, no te hace una mala persona. Simplemente eso es la ley de la supervivencia. Tú no puedes rescatar a una persona que no se deja ayudar. O simplemente tú no puedes cubrir a una persona que está intentando destruirte. Ese es el punto. O de repente tú intentas justificar a una persona que sabes que es malo, que es mala. Y ahora te dicen las cartas, primero tú, Capricornio, segundo ellos, o tercero o cuarto. Vamos a ver, cariño, ¿qué me quieren decir? El tarot de la New. El tarot de la New, el tarot de la New. Me sale la carta del 10 de espadas. Para muchos de ustedes, mi querido Capricornio, me dice Richard, demasiado tarde, ya pasó, ya me está pasando. No sé qué hacer con mi vida, no sé por dónde tirar. Mira, la carta del 10 de espadas, no todo tiene que ser malo. Te da a entender que lo peor ya lo estás viviendo o lo peor lo vas a pasar. Peor ya no puedes estar, Capricornio. Peor ya no puedes estar. Entonces, como ya has tocado fondo, ahora tu cuerpo tiene que salir a flote. Ahora es cuando tú tienes que aferrarte a la vida. Cuando
Cuando una embarcación, un crucero, vamos a suponer, tú estás en un crucero, ese crucero choca lo que es en unas peñas, en unas rocas, empieza a llenarse de agua, se hunde. Tiran lo que es los botecitos salvavidas, tiran lo que es, yo qué sé, los flotadores, pero da la casualidad que no alcanza para todos. Y tú estás en el agua, cariño. Y solamente hay un pedazo de madera y muchos de ustedes pues son 3. Vamos a poner, ¿vale? Y esa madera, cariño, no soporta, se hunde si hay 3 personas. Solamente soporta 2. Sé que lo que te voy a decir es muy frío, es muy duro, Capricornio. Pero cuando uno está en esa situación, tú quieres sobrevivir, tú te aferras a la vida, cariño. Y entonces hay una lucha, hay un conflicto por ese pedazo de madera. Pero dime, cariño, ¿quién te va a juzgar en ese momento? Si tú también corres riesgo de hundirte. Eso se llama la ley de la supervivencia. Por eso que muchas veces está representado con la carta del diablo, que es tu signo. Cuando uno está en un momento en el cual sientes que te ahogas, sientes que se te va la vida, tú te vas a aferrar con uñas y dientes para poder salir ileso, ilesa. Entonces, mi querido Capricornio, a lo mejor tu buen corazón lleva a que tú trates de cubrir a una persona, a que tú trates de justificar a una persona. Pero esa persona, cariño, no se merece tu tiempo ni tu justificación. En estos momentos tienes que pensar en ti. Vamos a suponer que una persona te ha traicionado, un gran amor te ha traicionado. Pero tú estás buscando justificación. Seguro que ha sido culpa de ella, de la otra. Esa lagarta se lo ha lanzado. Seguro que a lo mejor de repente no, él estaba bebido, Richard, no era consciente. Si sabe que bebe mucho, ¿para qué bebe? Tú estás buscando una justificación. Vale. Entonces te dice Capricornio, rescátate tú, piensa en ti. Vos saca más cartas. La carta del 9 de pentáculos. Y cierras con la carta de la justicia. Cariño. Aquella persona, Capricornio, que te ha hecho tocar fondo, aquella persona que te ha hecho sufrir, porque tú lo has pasado mal, o tú lo estás pasando mal actualmente. Esa persona, cariño, no va a poder contigo. Porque esta carta es una carta de brillo, es una carta de luz, es una carta, cariño, de belleza. Y la justicia va a llegar a tu vida, mi querido Capricornio. Siento, corazón, que el karma llega de una forma acelerada, como si fuera un cometa, como si fuera un meteorito, llega el karma. Pero no en tu contra, sino en contra de ellos. Una persona, cariño, que te ha hecho llorar lágrimas de sangre, Capricornio. El karma viene de una forma acelerada. El karma viene con violencia a hacer justicia. Un hito más. La carta del 3 de pentáculos te dice, tus oraciones han sido escuchadas y se va a hacer justicia, Capricornio. Se va a hacer justicia. Voy a recoger mis cartas. Respuesta en el tarot egipcio, corazón. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. El karma llega muy pronto. La carta del carro. Te veo haciendo un viaje o te apoya a alguien del signo Cáncer. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del Papa es un sí, puede ser que estás lidiando con un Aries. Opción 2, la carta del juicio es un sí, Piscis o Acuario, mi querido Cordero de Dios. Un mensaje del Arcángel Gabriel, cariño. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude.
muy pronto se acaban tus problemas. Que Dios y universo me ayude, Capricornio. Hay una persona, Capricornio, que a lo mejor está intentando destruirte. Hay una persona que está intentando bajar tu autoestima. Hay una persona que te está acusando de algo. Y siento, corazón, que todos estos días tú has estado llorando, porque no es justo, porque no te lo mereces. El karma llega deprisa, Capricornio. Dice Isis. La diosa Isis posee una energía muy elevada que le permite relacionarse tanto con los seres humanos como con los ángeles. Está presente en su vida para ayudarlo a expresarse mejor y a encontrar su lugar en la sociedad. Le aporta valor y confianza en sí mismo, Capricornio. Para aquellos que van a tener lo que es una entrevista, para aquellos que a lo mejor van a tener algún tipo de declaración también, tanto lo que es en la parte sentimental como judicial, para aquellos que van a salir a exponer algo, siento que en esta semana, cariño, vas a ser como una persona que a lo mejor ha estudiado oratoria. Te vas a desenvolver muy bien. Aunque tú me digas, Richard, soy una persona nerviosa o que no tengo muchos estudios, pero corazón, de tu boquita va a salir, cariño, palabras de magia, palabras verdaderas, cariño, palabras de convencimiento, mi querido Capricornio. Siento que Dios te da sabiduría para que tú puedas resolver un asunto pendiente en tu vida. O siento que cuando tú vas a conversar con una persona, tu palabra va a ser la ley, vas a tener el poder de convencimiento, corazón. Muy bien. Vamos a ver las características. Que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo me ayude, Capricornio. Que Dios y universo me ayude. A lo mejor tienes una entrevista de trabajo. Pues corazón, tu palabra va a ser la ley. Dice, la carta de la templanza y la carta de la reina de espadas. Para muchos de ustedes posiblemente estás lidiando con un Sagitario. También puede ser un Acuario. Delgado o delgada. Puede ser que tenga tatuajes. Cabello lacio. Puede ser que tenga el cabello rojo. Una mirada muy dominante, cariño. Se viste de una forma informal. A lo mejor están en un lugar donde el clima es agradable actualmente, mi querido Capricornio. La carta de la reina de espadas. Hay una persona que está haciendo un viaje. A lo mejor de repente en el extranjero. A lo mejor es una persona, cariño, que vosotros, pues la última conversación que han tenido no ha sido buena. Esta persona no te habla, está un poco enojado, enfadado con ustedes. Esta persona puede ser mayor de 30 años, cabello largo, negro, puede ser que tenga canas también. Una persona que se desplaza mucho, ya sea por su trabajo o porque está de vacaciones. Esta persona, a pesar que se porta muy frío o muy fría con ustedes, te está pensando, te está recordando, mi querido Capricornio. Vamos a ver. La carta del 7 de espadas. Hay una persona que está diciendo una mentira, posiblemente para que todos salgan en tu contra. No se puede tapar el sol con un dedo. Recuerda que el karma llega y muy pronto las cosas se van a aclarar, con él o con ella. Hay una persona que no debes confiarte mucho, cariño. No vaya a ser que esta persona te viene con un cuento, te convence, tú caes en su tela de araña de mentiras y luego, corazón, pues te lleves lo que es una sorpresa. Esta persona puede ser de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, corazón. Ten cuidado, Capricornio. Te quiero, cariño. Gracias por tu apoyo, cariño. Punteros como siempre. El karma llega deprisa a tu vida. Todo se pone en orden. Hasta la vista, corazón. Recuerda que tú eres precioso y preciosa. Te quiero.